Bienvenidos a un programa más de En Contacto con la Sociedad. Les saluda Pablo Dillon y el tema a tratar es el aborto. Pero antes de esto, la Asamblea Nacional aprobó el 70% a favor de la ley de interrupción del embarazo en caso de violación. Pero a continuación tendremos una entrevista exclusiva con la especialista psicóloga Alexi Jama. Empezamos. Mi nombre es Alexi Jama, soy psicóloga profesional y tengo más de 10 años de experiencia en el ámbito familiar. Gracias, Alexis, por estar aquí presente en este programa de En Contacto con la Sociedad. Y la primera interrogante es, ¿cuáles son los métodos más comunes que se usan para abortar? Hay varios métodos. Hay métodos anticonceptivos que son como automedicación, los puedes encontrar en la farmacia, aunque en la actualidad en nuestro país es ilegal vender este medicamento si no se cuenta con una receta médica. Y las clínicas clandestinas, en donde se realiza el aborto por medio de métodos quirúrgicos, los cuales no son recomendables porque no están avalados por el Ministerio de Salud. Entonces, hay varios tipos de métodos. Ya. ¿Hay peligro de quedarse estéril si abortan más de una vez? ¿Cuántas veces se lo puede hacer? Abortar puedes hacerlo muchas veces. Todo depende del método y de cómo lo hagas. Si lo haces en una buena clínica o con buenos profesionales, puedes abortar muchas veces, pero con un tiempo riguroso, ¿no? Obviamente. Pero si lo haces en una clínica clandestina, puedes quedar hasta en ocasiones estéril por el mal uso de los implementos. ¿Hasta cuántas semanas de gestación puede abortar una persona? ¿Pueden tener relaciones semanales después de practicar un aborto? Puedes realizarte un aborto hasta los 4 meses de gestación. Pero si te realizas un aborto por medio de pastillas anticonceptivas, como las pastillas el día después, puedes tener relaciones sexuales después de 15 días. Es lo recomendable para el cuerpo. Ya. Y para terminar, actualmente el aborto es legal. ¿Bajo qué términos habrá confidencialidad en esto? El aborto es legal en nuestro país hace 2 días, pero hay que tener un punto bien en claro. El aborto solamente es para personas que han sido abusadas sexualmente y se mantienen en un proceso legal. Y el aborto solo se lo va a realizar hasta el segundo mes de gestación, que serían 8 semanas más o menos. Con esos puntos se legalizó el aborto en nuestro país. Gracias, psicóloga Alexi Jama, por esta importante información que nos ha brindado, sobre todo a esta amable audiencia que está en contacto con la sociedad. Y regresamos con otro importante segmento, personajes e historias. El día de hoy nos acompaña una víctima, Alejandra Estrada, que ha sufrido de violación cuando tenía apenas solo 13 años de edad. Es un evento lamentable, ya que esto le afectaba en lo profesional, en lo educativo y sobre todo en lo emocional. ¿Qué dirá al respecto sobre su familia, ahora que ya es mamá? Adelante. Muchas gracias por permitirme estar en este programa para poder contar un poco sobre mi historia. Bueno, actualmente yo ya tengo 26 años. Este suceso de violación, de abuso, me ocurrió cuando tenía 13 años recién. No me bajaba la regla, pero yo, no tenía idea que estaba embarazada. Entonces, ahí fue cuando ella decidió llevarme a una clínica clandestina y nos dimos cuenta que sí, que efectivamente estaba embarazada. Cuando supiste que tenías ya estos síntomas ya de embarazo, ¿qué se te ocurrió en mente? ¿Qué se te vino a la mente? ¿Cómo hiciste para hablar con tu familia, con tu mamá, con tus papás? ¿Qué miembro de tu familia tienes más confianza? Cuando nos enteramos que yo estaba embarazada, me sorprendí, pero en realidad lo que más me chocó fue el comportamiento de mi familia, porque aunque ustedes no lo crean, el apoyo de tu familia es muy importante, y en este caso no fue así, porque ellos básicamente me dieron la espalda. Imagínate, saber que ya tenías como 4 semanas de embarazo, ya no me iban a creer que fue una violación, sino que simplemente metí la pata, que era como solían decirlo. Entonces, por parte de mi familia no tuve apoyo, incluso ellos fueron los que me llevaron a tomar la decisión de abortar. Ante esa falta de comunicación que me estás comentando sobre tu familia, recurriste a un amigo tuyo, mejores amigos. ¿Qué pasó por tu mente
a ese tal amigo que ocasionó esta falta de comunicación, sobre todo que haya sido el causante de esta problemática? Tenía 13 años. Realmente no fue un amigo, fue una persona muy allegada a mi familia. Ah, ya. Fue una persona muy allegada a mi familia, por eso te digo que era difícil que crean que fue simplemente una violación, y menos de esa persona. ¿Cuál fue tu superación? ¿Quién fue esa persona que te ayudó a superar esto? Que estuvo en las buenas y en las malas. A veces uno cree que es la misma familia la que te va a dar el apoyo, pero la persona que yo menos pensé fue la que me ayudó, que fue una profesora de mi colegio. La psicóloga. La psicóloga fue a la que yo le comenté todo lo que me había pasado y ella me ayudó a superar esto. Realmente cuando yo estaba en el tras cámaras viendo la entrevista que usted tuvo con la psicóloga sobre la ley que ya nos permiten el aborto. Claro, la Asamblea aprobó esta ley del aborto. Fue muy gratificante para mí porque ahora la juventud va a tener ese respaldo de que pueda abortar si soy violada. Entonces eso me parece una buena propuesta que la Asamblea aceptó. Para finalizar, Alejandra, una última pregunta ante la audiencia que nos ve en este programa. ¿Qué recomiendas a esos jóvenes que no tengan esa buena comunicación con su familia y que no caigan en este error? No ser o no hacer lo que yo hice, que fue no tener comunicación con mi familia, porque quizás yo, al haberlo comunicado cuando esto pasó, hubiera evitado el rechazo por parte de ellos y quizás hasta el aborto. Entonces, eso es lo que yo le aconsejo a la juventud, que tengan bastante comunicación, sobre todo con su familia, y que se cuiden. Nos ayuda mucho, sobre todo ante una sociedad que carece de información, que carece de capacitación y sobre todo que tenga buena comunicación intrafamiliar. Porque si no hay comunicación, no hay respeto, no hay educación y caemos en este fatal accidente que es la violación y sobre todo el aborto, sin la protección y sobre todo a temprana edad. Es algo lamentable que tenemos que siempre superar ante esto. Y con esto estamos terminando este segundo segmento de personajes e historias. Regresamos después de una pausa comercial. Arrancamos con el tercer y último segmento del día de hoy, con este importante tema de la violación. Continuamos con nuestra psicóloga especialista Alexis Hama, que nos dirá dos interrogantes. ¿Qué opina de esta aprobación de la Asamblea Nacional de la ley de la aprobación del caso de violación? En nuestro país hablar sobre el aborto es algo muy ambiguo. Realmente en el tema de violación es realmente algo prudente, porque la madre queda con ese problema psicológico de todo el suceso y tener a un ser de todo ese proceso traumático, en muchas ocasiones nuestro sentido de madre no aflora. Pero puede ser en otras ocasiones que sí. Entonces es una situación muy ambigua. Pero para sobrellevar la mentalidad de la madre y su psicología a un mejor ambiente, está bien que se haya aprobado el aborto, pero solo en casos de violación. No porque no pude tener mi regla, mi novio no se protegió. Esos son puntos muy apartes y donde como adolescentes y adultos debemos tener concienciación en la hora de tener relaciones sexuales. O sea, es importante también que al momento ya de dos jóvenes que ya tengan una edad ya madura, ya acudan a la protección para evitar estos casos también del aborto, ¿no? Y obviamente si es de violación, procurar siempre estar en constante comunicación con la familia y también con personas capacitadas, en este caso de psicólogos,
que ayudarán a una persona a fortalecer la parte mental y sobre todo la parte social. Eso. Hay el Ministerio de Salud, usted se acerca a cualquier centro de salud público, hay un psicólogo en donde yo, como afectada, pudiendo ser el caso, puedo acercarme a pedir la ayuda gratuita de un psicólogo especializado. Obviamente, luego de la interacción del psicólogo con la paciente, se tratará a la familia para ver el personaje o el individuo que causó aquella violación, por qué la joven no se afloró con su familia, por qué cayó todo el suceso. Entonces, es un proceso riguroso en donde la afectada debe de tener esa capacidad de aflorar sus sentimientos con su familia, que son su pilar fundamental. Aunque muchas veces hay familias que no apoyan a las personas ultrajadas, pero vemos personas que lo hacemos de mucho corazón, como en mi caso. Yo soy una psicóloga que me gusta ayudar en casos humanitarios. Entonces, estos casos así son de mucha flexibilidad, en donde uno tiene que entregar alma y corazón para que el afectado pueda salir de este proceso. Una última pregunta, psicóloga. ¿Está usted de acuerdo que una chica de 14 años, en este caso cae en este asunto de violación, se embaraza? ¿Está de acuerdo que la familia apruebe esto del aborto o acepte que tenga el hijo? Como caso personal, preferiría que mi hija tuviera aquel ser, porque a la pequeña edad que tendría, un proceso de aborto puede ser traumático. Depende de la formación que tenga, porque vivimos en una actualidad del siglo XXI en donde los adolescentes desde muy temprana edad saben mucho de sexualidad, pero hay adolescentes que todavía no tienen esa fluidez de hablar del tema. Entonces, si es una persona cohibida, tímida, y empujarlo a un proceso abortivo podría ser un proceso traumático. Si es una persona que sabe mucho del tema,